Y bienvenidos un día más a la consulta del Dr. Méndez. Yo soy Roberto Méndez, médico de familia y especialista en nutrición clínica y deportiva y en ciencias del deporte. Como ya sabéis, aquí hablamos de medicina, de nutrición, de deporte o de una mezcla de tantas. Normalmente es una mezcla de tantas porque la salud es algo general. Hoy nos inclinaremos un poco más hacia la medicina y hacia la salud, y hoy será un capítulo un poco diferente, como ya lo fueron algunos, como el síndrome de sensibilidad química múltiple, o por ejemplo el esposoma, que lo hice hace recientemente, hace ya meses, pero como esto va semanal, es más reciente que con tiempo. En este caso me gustaría hablar de una enfermedad que sigue siendo poco conocida y hace años que se conoce, pero no sabemos ni por qué se produce, ni cómo curarla, ni realmente qué está pasando. En este caso os quería hablar del síndrome de fatiga crónica, que hoy en día se sigue utilizando para mal, porque muchas veces cuando la gente se queja de que está cansada, evidentemente en las analíticas tenemos que ver pues, que no haya nada subyacente, ¿no? Que no haya ninguna anemia, que no haya ninguna alteración del metabolismo tiroideo, que no haya nada raro, ¿vale? A nivel general. ¿Qué pasa? Pues que hay enfermedades que son lo que llamamos subclínicas, es decir, que pueden provocar síntomas que no son graves, o sea, no nos estamos desangrando, no tenemos la tensión por las nubes, no tenemos el azúcar por el suelo, pero sí que nos provocan síntomas, ¿vale? Por ejemplo, el hipotiroidismo subclínico a veces provoca síntomas, pero realmente ves la analítica y lo que es la TSH, que es la hormona que utilizamos para medir la función tiroidea, está bien o tampoco está muy elevada. Y se suele decir, no, no es para tanto. Bueno, no sea para tanto para el que lo mide, ¿no? Entonces, en este caso, el síndrome de fatiga crónica es una enfermedad que yo he visto con los años porque me ha provocado interés, porque no siempre se suele decir que estas enfermedades son psicológicas, igual alguna que otra lo es, pero es que justamente lo he ido siguiendo durante los años desde que empecé a escribir, ya cuando aún era estudiante de medicina, y se ha avanzado muy poco, aunque resulta que sí que tiene bases físicas, o sea, se han hecho ya estudios de eso. Hoy hablaremos un poco de todo esto, ¿vale? De qué síntomas produce, qué bases físicas hay, o sea, se han detectado biomarcadores que se elevan cuando hay un síndrome de fatiga crónica y no hay ninguna otra alteración en el organismo, y algunas bases e hipótesis sobre qué podría causar el síndrome de fatiga crónica. Hubo un artículo que este mismo año, en marzo de 2024, estuvimos a punto de publicar en el periódico y he estado revisando y al final no sé por qué no lo publicamos, pero bueno, lo tengo guardado, así que os enlazaré lo que es el estudio en sí. Y bueno, es un poco el repaso de qué se ha ido avanzando durante estos años respecto al síndrome de fatiga crónica. Entonces, para empezar, en 2015 se cambió el nombre de síndrome de fatiga crónica, aunque hoy en día se sigue conociendo como tal, y se le empezó a llamar enfermedad sistémica por intolerancia al esfuerzo. Esto os lo enlazaré también, esto fue un artículo que se publicó a nivel científico en el medio NPR. Y también se veía que había pacientes que no estaban de acuerdo con la denominación de fatiga crónica. En algunos países se sigue denominando encefalomielitis miálgica, pero tampoco acaba de convencer, ¿no? Por el momento es eso en la época de 2015, os estoy hablando, que esto lo he rescatado de escritos previos. Se calculaba que afectaba a 2,5 millones de personas solo en Estados Unidos, o sea, a saber cuántas personas hay afectadas a nivel general en todo el mundo. ¿Qué síntomas se hablaban en aquella época que se siguen viendo hoy en día? Pues seguían fatiga profunda, que dura al menos 6 meses, agotamiento total de un esfuerzo físico-mental menor, que los pacientes describen como una ruptura y que médicamente se describe como un malestar post-esfuerzo. Sueño no reparador, insomnio. Deterioro cognitivo, que los pacientes hablan de ello como una niebla mental, o empeoramiento de los síntomas al ponerse de pie. Esta definición es un poco más simple que el antiguo síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica, porque evita muchas pruebas, tiempo excesivo para descartar otras enfermedades. Sí que es verdad que se habla de que existiría cierta relación con algunos virus, como el virus de Epstein-Barr. De hecho, se está empezando a ver que algunas enfermedades neurológicas, como por ejemplo la esclerosis múltiple o la esclerosis lateral amiotrófica, o ya se vio en su día con el síndrome de Guillain-Barré,
tienen que ver con ciertos tipos de infecciones. Esto, como digo, se está hoy en día, en el momento de grabar este podcast, aún se está estudiando, con lo cual no se puede confirmar ni desmentir nada todavía. Lo que pasa es que, claro, los síntomas son muy inespecíficos y también es comprensible que cueste diagnosticarse, pero están ahí y yo, en mi opinión, creo que hay que seguir estudiando, igual que pasó con el síndrome de sensibilidad química múltiple que os comenté en su momento, que si queréis escucharlo fue uno de los primeros capítulos que grabé porque me causan curiosidad y al final fue buscar evidencia científica que la hay, no es una cosa que la gente se invente. Entonces, si vienen varios pacientes de forma continuada describiendo todos los mismos síntomas y a todos les dices que es algo psicológico, igual el problema es tú, ¿no? Porque habrá que mirar a ver qué hay ahí, habrá que investigarlo, no decir, no, es que cansados estamos todos. Bueno, pero es que cada uno a lo mejor será por un motivo diferente y habrá que investigar un poco por qué, ¿vale? Entonces, posteriormente, en este caso en 2016, se publicó un estudio, que también os enlazaré aquí en las notas del programa, que nos decía que el síndrome de fatiga crónica o la encefalomielitis miálgica sí que tendría una base física, es decir, que sí que se podrían detectar biomarcadores elevados. Entonces, en este caso, los investigadores detectaron niveles elevados de marcadores inmunes en diferentes etapas de la enfermedad. De hecho, lo más llamativo es que estos marcadores inmunes han variado su concentración de forma proporcional a esas fases de la enfermedad, en lo que se encontraba en cada individuo estudiado. Esto se publicó en la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia o Science Advance. Para detectar los marcadores, esto os voy leyendo un poco el estudio, los científicos utilizaron métodos de inmunoensayo y detectaron niveles anormales de 51 biomarcadores inmunes en la sangre de 298 pacientes con síndrome de fatiga crónica. Encontraron diferentes patrones específicos según si el individuo estaba sano o no, desde hacía 3 años o menos. O sea, se compararon dos grupos, ¿vale? El grupo de individuos sanos y el grupo de individuos que tenía diagnosticado un síndrome de fatiga crónica desde hacía 3 años o menos. Gente con diagnóstico superior no se incluía en el estudio. En los pacientes que sufrían síndrome de fatiga crónica hacía al menos 3 años, las citoquinas, un tipo de marcador inmune, se encontraban en grandes cantidades. Sobre todo se detectó la asociación de una en especial, que es interferón gamma, la cual ya se vinculaba al síndrome de fatiga crónica y suele elevarse dentro de otras infecciones, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa o enfermedad del beso. El síndrome de, en este caso la enfermedad la causa el virus de Epstein-Barr. Sin embargo, no había correlación directa entre los niveles de citoquinas y la gravedad de la enfermedad. Es decir, podías tener marcadores inmunes en Aferlama súper altos, pero no por eso tenías que estar peor. Simplemente tenían que estar elevados para poder asociarse a la enfermedad. Curiosamente, también hubo una citoquina, la interleucina 17A, que se vio que en niveles elevados se relacionaba con la fatiga crónica en etapas precoces, menos de 3 años. Y ya existen fármacos hoy en día que la pueden reducir. De todas formas, el doctor Horning, responsables del estudio y sus colegas, tienen planes de poder replicar el estudio para ver cómo varían estos marcadores, como la interleucina 17A, según si se usan fármacos o no. Unas hipótesis que se barajarían para explicar el origen del virus del síndrome de fatiga crónica, es el hit and run. Es un evento infeccioso que produciría una infección que acabaría posteriormente desencadenando la fatiga crónica. Y la infección nunca acabaría de curarse. De hecho, un ejemplo súper conocido es el virus de la varicela. Cuando somos pequeños, ahora ya no porque ya existe vacunación, pero antiguamente, de hecho yo cuando era pequeño no existía, y tampoco hace mucho, sufrías varicela y posteriormente podías sufrir herpes zóster, lo que la gente conoce comúnmente como la culebrilla. Entonces te salen un exantema que se llama, un exantema viral vesiculiforme, te salen vesículas que pueden salir por todo el cuerpo, es muy común que sea por el tórax, el abdomen, incluso el cuello, y se va solo. El problema de esto es que si esto aparece, si tienes una recaída del virus de zóster, luego puede provocar mucho dolor. Es un dolor neuropático que se llama porque realmente el virus afecta a los nervios. Entonces, en este caso, se barajaría que algunas enfermedades como el síndrome de fatiga crónica se desarrollarían por este motivo. Habría una infección previa, en este caso la varicela sería la infección por el virus varicela zoster, y posteriormente se desarrolla
El exantema zoster, pues en el caso del hit and run que describen en el síndrome de fatiga crónica, describen que una posible causa, esto ya digo es una posible, es una cosa que está investigando, el gatillo sería una infección viral. Se baraja que fuera por el virus de Epstein-Barr, pero no se sabe, ¿vale? Esto quiero hacer hincapié porque es una cosa que se está estudiando y hoy en día han pasado muchos años y no se sabe. Según comentaban los investigadores, este gatillo en forma de infección provocaría que el sistema inmune se sobreactivase y que no se consiguiese un equilibrio previo a la infección y que siempre estuviera sobreactivado. Esto se baraja en muchos síndromes que hoy en día aún no se entienden completamente. Durante los 3 primeros años de la enfermedad, los biomarcadores inmunes, las citoquinas que hemos comentado antes, irían liberándose hasta provocar un agotamiento del sistema. De hecho, hoy en día ya se habla de algunas enfermedades con fatiga, sin que sea fatiga crónica, como síndromes de agotamiento adrenal, en este caso por estrés. Cuando hay un exceso de cortisol continuamente, el sistema al final se agota. Pues en este caso lo que se provocaría es un agotamiento del sistema inmune y posteriormente a los 3 años los marcadores caerían. Por lo tanto, el tratamiento de estos primeros años sería clave y sería una oportunidad única para evitar que esto fuese a más. Pero, como digo, esto aún se sigue estudiando, no se tiene muy claro qué está pasando y diagnosticar el síndrome de fatiga crónica es súper complicado. De hecho, hubo un estudio también publicado en Proceedings of the National Academy of Science, esto ya hace años, que hablaría del síndrome de fatiga crónica como una especie de hibernación en los humanos, de forma parecida a lo que hacen algunas especies en la naturaleza, ¿no? El autor del estudio, Robert K. Naviaux, lo que sugirió es que obviamente es una enfermedad compleja, produce muchos síntomas, muy pocos específicos, no hay formas conocidas de demostrarlo y es muy difícil llegar a su diagnóstico. Es una fatiga severa y puede haber dolores y demás. Suele afectar, como también pasa con la fibromialgia, a mujeres entre 30 y 50 años, aunque no siempre. De hecho, yo conozco también pacientes hombres con fibromialgia, pero la fatiga crónica es un poco más complicada de diagnosticar. En este caso, los investigadores seleccionan a 84 voluntarios con síntomas de fatiga crónica y sin ellos, 45 hombres y mujeres con síntomas y 39 que seguían en el grupo control. Tras una serie de pruebas se identificaron hasta 612 sustancias químicas o metabolitos que se producirían durante el procesado de moléculas. En total, todos estos metabolitos interactuarían en 63 vías químicas. Y lo que se vio es que el metabolismo en el síndrome de fatiga crónica es más lento. Esto también tiene mucho que ver con el sistema inmune, porque se ha visto que el sistema inmune y el metabolismo interactúan continuamente. Tras comparar los metabolitos y las vías químicas de pacientes sanos con pacientes diagnosticados de fatiga crónica, lo que se vio es que los primeros, los individuos con síntomas de fatiga crónica, tenían fallos en 20 de las 63 vías químicas y el 80% de los metabolitos habrían disminuido respecto a la normalidad. En otras palabras, el síndrome de fatiga crónica tendría un metabolismo mucho más lento de lo normal. Muy similar al llamado estado Dauer, una forma de hibernación usada por algunos tipos de gusanos cuando las condiciones externas son adversas. O sea, esto en naturaleza ya se ha investigado, ¿vale? Y luego, ya para ir terminando, os quería comentar el último estudio, el que comentaba antes, que no llegamos a publicar en el periódico, aunque desconozco por qué, pero os lo enlazaré igual, porque me pareció curioso y me lo guardé. ¿Vale? Entonces, aquí lo que yo comentaba es que la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica es difícil de identificar, se ha relacionado con infecciones virales pasadas, como ya hemos comentado, esto os lo enlazaré también. También con una respuesta hiperactivada por parte del sistema inmune, lo que hemos comentado también, un mal funcionamiento mitocondrial donde los órganos agotarían su energía. Claro, todo esto con pruebas, con un análisis de sangre normal, aunque hemos avanzado mucho en las últimas décadas, no se puede detectar. No ahora, en el futuro, pues probablemente sí, ¿vale? Sin embargo, en este caso, un nuevo estudio que se publicó en el Journal of Translational Medicine relacionó la fatiga crónica con otra cosa, como es el caso de la toma de algunos antidepresivos. En este caso, Jin-Sig Lee y sus colegas de la Universidad de Corea del Sur quisieron ver qué pasaba con el tema de la fatiga crónica, ¿no? Entonces, aquí lo que hablaban es que la fatiga crónica también podía producirse por un desbordamiento de serotonina, que es uno de los neurotransmisores típicamente asociados a la depresión. De esto hemos hablado alguna vez ya.
De hecho, los antidepresivos más usados, los ISRS o inhibidores de recaptación de serotonina, evitan precisamente la absorción del neurotransmisor con el fin de que siga libre y siga haciendo su efecto. Lo que se ha visto durante mucho tiempo es que la disminución de la serotonina causaría depresión. Hoy sabemos que no es así. Aunque la teoría está siendo cuestionada hace muchos años, se sigue viendo así porque se siguen usando mucho estos antidepresivos, pero se está viendo que habría, si no recuerdo mal, creo que había un estudio que barajaba entre 8 y 10 causas para originar la depresión. O sea, serían los mismos síntomas, pero con diferentes orígenes. Uno de ellos sí que sería la falta de serotonina o la fatiga en su uso, pero no está claro. Los mencionados ISRS se dirigen hacia las vías de la serotonina, bloquean los receptores y evitan que se absorba para que se mantenga más tiempo en sangre. En definitiva, mantendrían los niveles elevados de serotonina de forma artificial con fin de mejorar el ánimo, pero esto es solo la teoría, porque en la práctica no siempre es así. Según estudios con varias décadas, algunos pacientes afectados de fatiga crónica parecen poseer menos transportadores de serotonina y aquellos receptores que poseen parecen ser menos afines a la serotonina, uniéndose débilmente a ella. Según Lee y sus colegas, es posible que estas personas hubiesen sido tratadas con tratamientos basados en serotonina para la depresión antes de desarrollar la fatiga crónica. Es posible que hubiesen tenido niveles excesivos de serotonina cerebral. Es lo que se llama el síndrome de el síndrome serotoninérgico. Esto se conoce en medicina, quiero decir, hay gente que si junta varios tipos de antidepresivos pueden provocarle este síndrome y hoy en día pues no se hace, porque ya lo sabemos. ¿Qué pasa? Pues que aquí este mecanismo de exceso de serotonina no sería tan potente para provocar el llamado síndrome serotoninérgico, pero sí para provocar el síndrome de fatiga crónica, al menos según esta hipótesis hiperserotoninérgica. Es un poco complejo, lo sé, pero es una de las hipótesis que barajan, que a nivel de neurotransmisores cerebrales ahí habría algo que no funciona. Entonces, al final se uniría a lo que ya hemos dicho: fallo de metabolismo, fallo autoinmune, inmune en este caso, aunque no porque se produzca algo externo como tal, y fallo neurológico. Podrían ser estas cosas a la vez o por separado para explicar un poco el síndrome de fatiga crónica. Actualmente, como decía yo aquí en el artículo, se sabe que el síndrome de fatiga crónica se caracteriza por un cansancio implacable que no mejora con el sueño, porque es un sueño no reparador, un malestar post-esfuerzo, problemas de memoria y concentración y un empeoramiento de los síntomas al ponerse erguido, es decir, una intolerancia ortostática. Eso que cuando nos levantamos estamos así como mareados, pues esto es continuo en los pacientes con fatiga crónica. También es habitual tener dolor generalizado y depresión o falta de ánimo. Si bien es cierto que algunas personas diagnosticadas de fatiga crónica mejoran al tomar antidepresivos junto a terapia cognitivo-conductual, hay poca evidencia que respalde el uso de estos fármacos para este síndrome. De hecho, su uso es muy controvertido. Así pues, los investigadores quisieron comprobar si los antidepresivos podían desencadenar la aparición de síntomas parecidos a fatiga crónica. En este caso, hicieron 8 experimentos con ratones. Se dio a un grupo de ratones y hembras se les dio fluoxetina, que es un ISRS muy conocido por su marca Prozac, en comparación al uso de solución salina. Cabe destacar que el uso de la fluoxetina en este experimento fue de 2 a 5 veces mayor de lo que se usaría en la práctica clínica. Entonces, cuidado, porque las dosis que se usan en medicina son seguras porque se ha comprobado así, pero en este experimento se usaron supradosis a propósito para ver qué pasaba, ¿vale? Tras 4 semanas, los animales tratados con fluoxetina en exceso tenían niveles más altos de serotonina cerebral, obvio, concretamente en el hipotálamo y en el núcleo dorsal del RAFE, que son 2 áreas cerebrales. Pero además también desarrollaron síntomas similares a la fatiga crónica en humanos: sueño no reparador, malestar por esfuerzo e intolerancia ortostática, aunque no hubo deterioro cognitivo. Todos los síntomas desaparecieron 6 semanas después de retirar el tratamiento, así que igual el uso de antidepresivos o sustancias similares que provocan un exceso de serotonina en el cerebro también tendría algo que ver con la fatiga crónica. Pero lo de siempre, esto son posibles hipótesis. Como ya hemos comentado al principio, se barajan un montón de hipótesis. Se ha visto que sí que hay alteraciones a nivel sanguíneo, lo que pasa es que detectarlas pues en la práctica clínica habitual no se puede, porque no tenemos esas analíticas tan específicas, pero ya habéis visto que ya en 2015 y 2016
se vieron alteraciones inmunes, alteraciones en las citoquinas, sobre todo en los 3 primeros años post-diagnóstico. Se han visto alteraciones metabólicas en diferentes vías y en diferentes metabolitos, y se han visto alteraciones a nivel cerebral con la alteración de los neurotransmisores. El exceso de algunos neurotransmisores puede ser igual de malo o peor que el déficit. Entonces, igual el tratamiento que hemos usado durante años para la depresión, no siempre, pero en algunos casos, pues había sido excesivo, pero igual no por usar supradosis como se hizo en el experimento, sino porque hay gente que puede ser más sensible, que le puede sentar peor, es que pueden ser múltiples causas, y tampoco está muy claro si el problema ha sido el uso de estos antidepresivos o los síntomas previos. Quiero decir, la depresión como enfermedad causa una serie de síntomas que también causa el exceso de algunos antidepresivos. Entonces, ahí puede ser un poco complicado diferenciar si ha sido primero la enfermedad o han sido los tratamientos utilizados los que han causado todos los síntomas. Y también se está estudiando qué pasa a nivel de suplementación o a nivel de alimentación para mejorar estos síntomas o evitarlos. Claro, como no tenemos clara la causa, tampoco se puede saber qué hacer, ¿vale? Pero se baraja también el tema de la alimentación antiinflamatoria, el tema de algunos suplementos antiinflamatorios, como podría ser, por ejemplo, el caso de la cúrcuma, para reducir estos síntomas. De hecho, recientemente salió un estudio del uso de la cúrcuma en casos de prediabetes y diabetes que reducirían tanto los síntomas como el empeoramiento y progresión de la enfermedad, pero porque reducirían la inflamación crónica de bajo grado. En este caso también se baraja si el síndrome de fatiga crónica tiene algo que ver con esta inflamación crónica a bajo grado, pero que afecta en este caso a nivel más neurológico. Y nada, esto es todo lo que os quería contar por hoy. Me pareció un tema interesante que se suele tratar poco por desconocimiento y se suele ver como es que esta persona a nivel psicológico está mal. Es que igual está mal porque a nivel neuronal, a nivel de los nervios como tal, a nivel del sistema nervioso, pasa algo, pero no porque haya nada a nivel mental. La salud mental es una cosa, es importante, pero hay otras enfermedades que realmente hay una afectación orgánica que simplemente pues no sabemos detectar todavía y que sigue en investigación. Y nada, si veis esto lo veis en YouTube, y si lo escucháis en todas las plataformas de podcast, desde Pocket Cast, pasando por iVoox, Apple Podcast, Amazon Music, en la que queráis, en todas estamos. Nos vemos y nos escuchamos en siguientes episodios. Hasta la próxima.